Vamos a tener estudio bíblico esta mañana. Aquí se quedan los muchachos que hay, los jóvenes que hay, aquí se quedan esta mañana al estudio bíblico con nosotros. Entonces, si pueden, por favor, cerrar esa puerta, hermana Marta, o mi esposa, la que quiera cerrarla, por favor. No, nomás una, o las dos, sí, emparéjenla. Vamos a la Biblia, hermanos, esta mañana al libro de Lucas, por favor, hermanos, Evangelio según San Lucas. San Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. ¿Ya lo encontramos, hermanos? Lucas, capítulo 10. Vamos a leer, hermanos, nada más cuatro versículos del 10 del 21 al 24, 10, 21 al 24. Vamos a leer todos juntos en esta mañana la palabra del Señor. Lucas 10, 21 al 24, todos juntos leyendo. Dice así la palabra de Dios. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte: Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Tremendo. Vamos, hermanos, a repetir el versículo. Ya pueden sentarse, hermanos. Vamos a repetir el versículo 21. Ese es el texto de memoria de esta mañana. Ahora yo entiendo que está un poco grande, pero vamos a repetirlo. Y bueno, si usted trae la mente ahorita bien así, bien puesta, se lo va a aprender rápido, ¿verdad? Y si no, pues se lo encargamos de tarea. Tiene unas 3 semanas para aprenderlo. Dice ahí, hermanos, es el versículo 21, Lucas 10, 21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Bueno, ahí vamos a dejarle. Es el texto, vamos a seguirlo repitiendo ahí un rato más. El propósito, hermano, de esta lección esta mañana, hermanos, se llama la forma divina en forma presente. La forma divina en forma presente. Hemos estado mirando algunos domingos, hermanos, el origen de la Biblia. ¿Cómo es que nos llega la Biblia? ¿Cómo es que tenemos ahora una Biblia y este libro precioso en nuestras manos? Y le digo libro precioso porque a través de este libro hemos podido conocer a Jesucristo como nuestro Salvador personal. También a través de este libro llamado la Biblia hemos podido, hermanos, conocer todas las promesas de Dios y saber que Él nos ama y el lugar que Él ha preparado para nosotros, y también nos ha enseñado sobre el lugar al cual no vamos a ir por gracia de Dios, que es el infierno. Entonces, a través de la Biblia es como hemos podido conocer de Dios lo que conocemos de Él. Bueno, pero ¿cómo nos vino esta Biblia? Ahora, una aclaración aquí, hermanos, yo ya se los había dicho, pero otra vez, la palabra Biblia no está en la Biblia. La palabra Biblia no está en la Biblia. La palabra Biblia, hermanos, es biblos, es porque la Biblia es como una biblioteca.
La palabra biblos viene de la palabra biblioteca. Y hermanos, esa es la Biblia. De ahí viene la palabra Biblia, por eso, porque la Biblia es como una biblioteca, hermanos, ¿verdad? Se compone de 66 libros y, hermanos, eso es lo que tenemos hoy como la Biblia, ¿verdad? Pero realmente es toda una biblioteca. Ok, bueno, entonces, gracias a Dios que nosotros tenemos toda una biblioteca, hermanos, para conocer así, bueno, y eso compone la palabra de Dios y conocer hacia Dios. Entonces, como el propósito de esta lección, hermanos, de esta mañana, es que podamos, hermano, entender el mensaje de la Biblia sin ser eruditos. Nosotros, hermanos, podemos conocer el mensaje de la Biblia sin necesidad de ser tan estudiosos. Ahora, en la Biblia, por ejemplo, en San Juan 5:39, Cristo nos anima a escudriñar las Escrituras. Tenemos que ser estudiantes de las Escrituras, escudriñar la Biblia, pero no es necesario ser tan eruditos o tener como le dijera, hermano, ser de veras tan sabios para entender la Biblia. Entonces, el propósito de este estudio esta mañana es que entendamos eso, que el mensaje de la Biblia podemos entenderlo sin ser eruditos, y luego también, hermanos, que podamos explicar por lo menos una razón para afirmar esto. Mire, hubo un tiempo, hermanos, no sé si fue el siglo XV, XVI, XVII, cuando la Iglesia Católica, hermanos, espero que no se ofenda ningún católico, cuando la Iglesia Católica, hermanos, prohibió a sus feligreses el estudio de la Biblia. Y la Iglesia Católica prohibió el estudio de la Biblia a la gente bajo la excusa de que si alguien estudiaba la Biblia por sí mismo, se iba a volver loco. Ahora ya pasó el tiempo, estamos en el siglo XXI, estamos hablando del siglo XV, XVI, por allá, ya avanzó el tiempo y nos hemos dado cuenta que realmente esa era una mentira, porque realmente cualquier persona con que tenga sus 5 sentidos puede leer la Biblia y puede ser beneficiado con la Biblia. Amén. Y no se vuelve loco, al contrario, deja la idolatría, deja la embriaguez, deja los vicios y se convierte en una persona de beneficio y de bendición. Entonces, hermano, eso es así. Yo quisiera que en esta mañana, hermanos, estuviéramos o saliéramos convencidos como cristianos, hermanos, y que expliquemos por escrito cómo las Escrituras se expresan sencillamente, por lo menos de 2 áreas importantes. Y ahorita vamos a ver esas 2 áreas importantes. Esas 2 áreas que yo quisiera que usted saliera sabiendo y explicándose de una forma sencilla, cómo esas áreas, hermanos, son tan importantes. Ahora, el versículo pues ya lo dimos, es Lucas 10:21. La introducción dice lo siguiente, hermano: a través de los siglos, fíjese bien esto, esta es historia, hermano. A través de los siglos, el hombre ha usado su intelecto como una espada contra la voluntad revelada de Dios. Esto, hermanos, no es nuevo. Realmente, hermanos, el hombre a través de todos los siglos, toda la historia de los siglos, el hombre ha usado su intelecto como una espada contra la voluntad revelada de Dios. Y la voluntad revelada de Dios, hermanos, es su palabra. Así se le llama también. Ahora, cada vez que eso sucede, cada vez que el hombre, hermano, se opone a la voluntad revelada de Dios, hermanos, el fracaso humano ha tenido sus resultados fatales. Le doy un ejemplo contemporáneo. Cuando Estados Unidos comenzó, hermanos, como nación, este libro, hermanos, la Biblia, era un libro de texto en las escuelas de los Estados Unidos. Usaban la Biblia, leían la Biblia ahí, en las escuelas públicas de gobierno. Pero actualmente, hermanos, este libro ha sido sacado de las escuelas en Estados Unidos. México, pues no se diga, México no se fundó sobre bases bíblicas y con fe cristiana. Pero, hermanos,
si nosotros pudiéramos meter este libro a las escuelas, hermano. Dijo una vez alguien, hermano, que si este libro fuera metido a las escuelas, entonces las cárceles estarían vacías, hermano. El problema es que hoy se ha sacado este libro de las escuelas, hermanos, y la delincuencia ha aumentado, la delincuencia ha crecido, el pecado se ha desatado. Y si usted ve, ha habido noticias de personas en Estados Unidos como los mismos estudiantes han matado a otros compañeros y a maestros mismos en las mismas escuelas. ¿Por qué, hermano? Porque se sacó este libro de las escuelas de Estados Unidos. Y hermano, por eso le digo, hermano, cada vez que el hombre se opone al mensaje escrito de Dios, el fracaso humano ha tenido resultados fatales. Y aquí en México, hermanos, por ejemplo, si nada más en cada familia, en cada hogar, la Biblia se leyera, hermanos, y se atendiera, México sería otro, hermano. Y nuestros hogares serían otros, hogares diferentes. Ahora, otro ejemplo, así sucedió en el huerto del Edén, hermanos, también. En el huerto del Edén no se hizo caso a la palabra de Dios y los resultados fueron catastróficos y fatales. Otro ejemplo, así sucedió en la Torre de Babel también. La palabra de Dios, Dios les dijo a los que habitaban ahí, hermanos, que se esparcieran, que se fueran, hermano, que cada uno tomara su camino, pero no quisieron. Al contrario, se unieron, dijeron ellos, vamos a hacer un nombre, y hermanos, y levantaron una torre como un símbolo de unidad según ellos, y Dios tuvo que esparcirlos, confundiendo sus lenguas. Con la rebeldía de Israel y la vanidad de todos los grandes imperios, sucedió lo mismo. Cuando no se hacía caso a la palabra de Dios, hermanos, venía la catástrofe. En el siglo XX, hermanos, más cercano, siglo pasado, en el siglo XX, no ha podido escapar a esta trágica experiencia. Cuando el hombre, hermano, ha dejado a Dios de lado y el hombre no ha querido escuchar la palabra de Dios, entonces vienen los problemas, vienen las dificultades, vienen, hermanos, los grandes errores de la humanidad. El desarrollo científico llenó de vanidad a la mayoría de los seres humanos. Fíjese bien en lo que estoy diciendo. El desarrollo científico, el aumento de la ciencia, hermanos, llenó de vanidad a la mayoría de los seres humanos. El resultado ha sido devastador, hermanos. El resultado ha sido triste y trágico, porque gracias a esa vanidad de la mente del hombre, hoy hay mucho ateo, mucha gente que no cree en Dios, que creen que Dios no existe, cuando realmente Dios es real, hermano. Entonces, hermanos, por eso le repito, hermanos, que a través de los siglos el hombre ha usado su intelecto como una espada contra la voluntad revelada de Dios. Y todo eso, hermano, viene a dar resultados tristes, resultados trágicos. Por eso es que nosotros como cristianos deberíamos de entender y tratar de entender el mensaje de Dios, aceptar la voluntad de Dios. Aún en nosotros mismos, en nuestras familias, hermanos. Mire, si nosotros como personas, como cristianos, como seres humanos, no hacemos caso a la palabra de Dios, los resultados no van a ser alentadores. Los resultados van a ser trágicos. Yo lo he visto, hermanos, aquí en esta iglesia, hermano. No tenemos que tal vez ir y buscar experiencia en otro lado. Aquí en esta iglesia yo lo he visto cuando gente, hermanos, no ha querido sujetarse a lo que la palabra de Dios dice, hermanos, los resultados son tristes. Ahora, no es tanto porque no hagan caso a la palabra del servidor o a lo que se predica o a la doctrina que seguimos. No, la tragedia viene cuando no hacemos caso a la palabra de Dios, hermano. Deberíamos hacer más caso a la palabra de Dios. No es la revelación quien lucha contra la razón. Es la supuesta razón que está luchando contra la revelación de Dios. Dios se ha revelado, hermanos, a los hombres en forma comprensible, hermanos. Ahorita lo vamos a ver.
La revelación de Dios no es una revelación oscura, no es una revelación, ¿cómo se dice? Entre cortina. La revelación de Dios es una revelación comprensible. Cualquier persona, le repito, en 5 sentidos puede comprender el mensaje de Dios. Cuando sujetamos nuestro intelecto a la revelación de Dios, entonces cada cual cumple su propia función. Colocados en esa posición, jamás luchan entre sí, ni nuestro pensamiento, ni nuestro intelecto, ni la revelación de Dios. Al contrario, el intelecto humano y la revelación de Dios se complementan, hermano, porque aparte, hermano, le digo algo, Dios es quien nos ha dado los 5 sentidos, hermano. Dios es quien nos ha dado la mente, hermano, para pensar. Entonces, hermano, miren, le voy a poner un ejemplo de esto. Ha vivido mucha gente en este mundo, hermanos. Yo creo que por esta tierra han pasado millones y millones de personas. Y hubo un tiempo, hermanos, cuando las personas, hermanos, tenían, vamos a decir, no había tanta accesibilidad a la Biblia. Pero aún así, hermanos, había personas, hermanos, que enterraban a sus muertos con sus objetos más personales. Por ejemplo, no sé, han desenterrado esqueletos, hermano, que tienen ahí a un lado de ellos enterrados un molcajete, un metate, un hacha, no sé, objetos muy personales, tal vez joyas o cosas que la persona apreciaba mucho. ¿Y sabe por qué hacían esto? Porque aún las personas, hermanos, sin conocer de Dios, creían que había una vida en el más allá. Y ellos pensaban que la persona iba a ocupar esas cosas en el más allá, en su otra vida. Por eso es que ahí en la tumba ahí le metían esas cosas para que según se las llevara. Ahora sabemos que eso no es correcto y no es así, ¿verdad? Porque lo que se va nada más de este mundo pues es nuestro espíritu. Pero lo que le estoy diciendo es que el hombre aún, hermanos, aún sin conocer de Dios, en su ignorancia, sabía que existía otra vida. ¿Quién puso ese sentimiento en el corazón del hombre? ¿Quién lo puso, hermano Javier? Ese sentimiento de que había una vida más allá. Pues Dios, hermano. Dios lo puso, ese sentimiento. Ahora, Dios también ha puesto en el corazón del hombre otra cosa que no, esa no nos puede fallar porque no nos hemos muerto. Pero mire, Dios ha puesto en nuestro corazón la necesidad de buscar a Dios, hermano. Y lo buscamos. Y tenemos en nuestra mano la prueba de que si lo buscamos, lo encontramos. Lo encontramos. Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre, dijo el salmista. Ahora, sin que el hombre alcance a entender eso, pero Dios ha puesto ahí ese pensar. Ahora, por esto afirmamos, hermanos, que la revelación de Dios es comprensible, está al alcance del hombre. Entonces, punto número 1, la revelación de Dios, hermanos, es comprensible en su lenguaje literal. Y vamos a ver qué significa esto. Número 1, en las palabras que usa. La revelación de Dios, hermanos, que es la Biblia, nos ha llegado en un lenguaje literal. En las palabras que usa. Miren, si nosotros nos esforzamos un poquito, podremos entender la Biblia. Si otros la han podido entender, también nosotros podemos entenderla, porque está escrita en un lenguaje que podemos entender. Dios habló siempre a su pueblo con las palabras de uso cotidiano. Deme una palabra de uso cotidiano, hermano. Buenos días. ¿Usted entiende la palabra buenos? Y entiende la palabra días. La palabra agua.
la palabra árbol, estrellas, hermano, amor, gozo, alegría, todas son palabras de uso cotidiano. Y Dios así nos ha dado su revelación. Dios habló siempre a su pueblo con las palabras de uso cotidiano. En la Biblia nunca encontramos un lenguaje misterioso o técnico. Mire, hay un libro en la Biblia, y aún eso se puede entender, hermano. Todos sabemos eso, o todos conocemos lo que le voy a mencionar. Mire, hay un libro en la Biblia que está dentro de los 7 libros apócrifos que no contiene nuestra Biblia. La Biblia católica sí los contiene, pero nuestra Biblia no los contiene, porque son libros apócrifos. La palabra apócrifo significa sobrepuesto o falso. Y una de las razones de por qué estos libros fueron excluidos del canon bíblico es, hermanos, porque tienen ciertas cosas que no van con el mensaje de Dios. No sé si es sabiduría o eclesiástico, que son 2 libros que no aparecen en nuestras Biblias. No recuerdo bien ahorita en qué libro se menciona esto, pero hay uno de esos 2 libros en los que se da un mal consejo. Según el escritor del libro, un ángel de Dios, porque no va a decir que es del diablo, ¿verdad? Un ángel de Dios le aconseja que saque un pez y que queme el corazón del pez y las vísceras del pez en el fuego, y que el espíritu malo se va a ausentar. Eso en mis tiempos se llama hechicería, ¿verdad? Pero aún así nosotros podemos entender, conocemos los peces, conocemos las vísceras de los peces, conocemos el fuego, conocemos qué es quemar en el fuego algo, porque, hermano, porque así es como la revelación de Dios viene. Es en un lenguaje cotidiano. En la Biblia nunca encontramos un lenguaje misterioso, aunque eso no podemos apoyarlo porque es hechicería. Pero, hermanos, como quiera, las palabras son claras. Ahora, las palabras empleadas son de fácil comprensión. Yo entiendo que hay palabras, hermanos, en nuestras Biblias también que casi no mencionamos, como por ejemplo la palabra Deuteronomio. Deuteronomio. A veces batallamos con esa palabra porque no la usamos cotidianamente. No decimos, mi hijo, Vera tiene también un Deuteronomio. O me voy a acostar en el Deuteronomio. Me voy a cobijar con el Deuteronomio. No usamos esa palabra casi nunca. Entonces, esas palabras, hermanos, aunque sean de una poquita, nos da dificultad para pronunciarlas porque nunca las usamos, pero tiene un significado. Y usted puede ir a cualquier diccionario o un diccionario bíblico, por ejemplo, y encontrar el significado de la palabra Deuteronomio, que es repetición de la ley únicamente, o segunda ley. Eso es todo lo que significa. Y palabras así, hermano, encontramos en nuestras Biblias, pero que podemos consultarlas y podemos, hermanos, comprenderlas fácilmente. Es explicable, hermano, que al traducir las palabras de un idioma a otro, en ocasiones pierdan algo de fuerza en su expresión original. Lo mismo sucede por el paso de los años también, porque con el tiempo la lengua también sufre cambios, y es ahí donde han nacido las versiones de la Biblia. Nosotros usamos una versión que se llama Reina Valera 1960, revisión 1960, porque 1960 fue el año, hermanos, en que se revisó esta Biblia y se le corrigieron palabras. Por ejemplo, mire, fácil. Hay una palabra, hermanos, en la Biblia, en la versión antigua, y no la tengo aquí ahorita para mostrárselas, la versión que no es Reina Valera 60, es Reina Valera, pero no es 1602, esa versión. Hay una palabra, hermanos, ahí que se aplica a el hecho de dar a luz, cuando una mujer da a luz, y dice ahí, y parió a su hijo.
En esta Biblia dice, y dio a luz a su hijo. ¿Sí me está siguiendo, hermano? La palabra parir normalmente la usamos actualmente en referencia a los animales, a las bestias, a las yeguas, a las vacas. Pero cuando decimos que una mujer, tuvo a su hijo, decimos dio a luz, no decimos parió. Soy muy agresivo. Y esa es la razón de por qué, hermano. Ahora, no es incorrecta la palabra, es aplicable también, usted lo sabe, pero es mejor si decimos dio a luz. Entonces, eso es lo que sucedió con esta versión, con la versión 1960. El lenguaje está un poco más bajo de tono, pero a final de cuentas es exactamente lo mismo. Ahora, por eso es que han sufrido cambios las versiones bíblicas. Sin embargo, al tener frente a nosotros una Biblia actualizada en español, podremos observar que todas las palabras usadas ahí son claras. Nuestras Biblias en español, hermano, las palabras que usan estas Biblias son completamente claras y se pueden entender fácilmente. Entonces, Dios nos ha dado su revelación en un lenguaje literal, en las palabras que usa, en su contexto también, hermanos. ¿Cuál es el contexto de un texto? Bueno, el contexto de un texto son sus textos anteriores y posteriores. Los textos que están antes y los textos que están después. Ese es el contexto de un texto. Entonces, aún en eso podemos nosotros entender y comprender, hermanos, cómo el pensamiento va seguido. El pensamiento va seguido. Es muy raro que en la Biblia, hermano, usted de estar explicando una cosa o estar leyendo algo, lo lleve completamente a otro mundo diferente. Casi nunca sucede eso. Por lo general, cuando un pasaje de la Biblia parece difícil de entender, es porque se le lee con cierta presuposición o predisposición. Cuando alguien dice, voy a leer aquí para comprobarle a un hermano que está equivocado, voy a leer aquí, pero yo realmente no creo que esto aquí signifique esto. Usted ya está predispuesto en su corazón. Y hermano, esa no es una actitud correcta, lógicamente, de leer la palabra de Dios. Pero si nosotros realizamos una lectura con la mente receptiva, que esa es la verdadera actitud correcta, una lectura con la mente receptiva al desarrollo de los pensamientos del autor o del escritor sagrado, podremos entonces captar todo el hilo de sus razonamientos sin problema. Y hermano, esa es la actitud correcta de leer la Biblia. Por eso es que muchas veces, hermano, no entendemos la Biblia, porque la leemos con una predisposición a, voy a leer, pero ni voy a entender nada. ¿Sí me está siguiendo? Voy a leer, pero ni voy a entender. Está bien aburrido la lectura. Y hermanos, esa no es la actitud correcta. Ahora, un consejo que siempre se nos da cuando leemos la Biblia: si nosotros no entendemos un pasaje bíblico, leámoslo otra vez. Si no entendemos, leámoslo otra vez. Si no entendemos, leámoslo otra vez. Es un consejo. Pero el consejo más grande todavía es este: si usted no entiende un pasaje bíblico, pídale al Espíritu Santo que le ayude a entenderlo. Él le va a ayudar a entenderlo. Los escritores sagrados, hermanos, que fueron como 40 hombres, hermanos, que son los escritores sagrados, nunca tuvieron, hermanos, óiganme bien esto, nunca tuvieron el propósito de confundir a los lectores. El propósito de los escritores sagrados siempre fue, hermanos, que lo que ellos escribían se entendiera. Ese fue el propósito de ellos, que lo que ellos escribieron, al leerlo se pudiera entender. Quisieron enseñarnos los caminos de Dios a través de lo que ellos escribieron. Leíamos un pasaje ahorita, hermanos, el pasaje de Hechos, capítulo 19.
Y quien escribe, hermanos, esta historia es Lucas, el amado. Lucas, el doctor Lucas. Lucas, el doctor. Él escribe esto. Y el subtítulo comienza como el alboroto en Éfeso. Así comienza, hermanos, el subtítulo de esta lectura. Y dice cómo comienza Lucas a escribir. Dice: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. ¿Nota la palabra camino? Está con C mayúscula, porque se refiere a Jesús. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca de Jesús. Acerca del Jesús el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Entonces, y luego el disturbio, ¿por qué fue? ¿Por qué fue el disturbio? Porque un platero llamado Demetrio. Ahora, la palabra disturbio es un alboroto, una legata, una revuelta, algo así, un problema. Dice: porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio. ¿Vamos entendiendo, sí o no, la lectura? ¿Verdad que se va entendiendo, hermano? Porque la secuencia de pensamiento hay una secuencia de pensamiento de esta historia, de este relato de Lucas. Ah, no, pues sí, pues el platero se enojó porque, bueno, y ya luego dice: el platero les dijo a estos varones, versos 25: vosotros sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que y ahí comienza a atacar al apóstol Pablo. No solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia ha apartado a muchas gentes con persuasión, o sea, los ha convencido, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Hermano, explíqueme, ¿quién no puede entender esto? Todos podemos entender esto. Nada más que muchas veces no entendemos porque no queremos, no nos esforzamos un poquito para entender. Ahora, ahí tenemos un ejemplo de eso, y la Biblia así está escrita, hermanos. No dice, por ejemplo, ahí hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, y luego dice: después cesó el alboroto, o sea, no se brinca, hermano, de ese evento que está sucediendo ahí a otra cosa muy diferente. Se sigue hasta que se le da término a la historia de lo que pasó ahí, y cómo al final lo que leíamos, este escribano o escriba de la crónica que estaba ahí sucediendo, apaciguó los ánimos de la gente, etcétera, hasta que ya los despidió y se fueron todos. Ahí terminó todo. La Biblia también, hermanos, está escrita en un lenguaje comprensible en su mensaje total. Es posible que la dificultad, hermanos, con la mayoría de los cristianos al leer la Biblia en su idioma original cause falta de comprensión en palabras o ideas ahí escritas en la Biblia. Por supuesto que tal cosa no será muy frecuente. Sin embargo, si así sucediera, aún tenemos muchos otros pasajes de la Biblia que tocan el mismo tema y lo explican mejor. Por eso que tenemos 4 evangelios. Yo lo explicaba eso, hermano, cuando explicamos por qué 4 y no un evangelio. Bueno, tenemos 4 evangelios porque entre los 4 evangelios se complementan y tenemos un panorama mucho más amplio para entender las historias del Nuevo Testamento. ¿Sí, hermanos? Así podremos entender cualquier pasaje que nos confunda a la luz del mensaje total de la Biblia. Y aquí yo quiero aclarar algo, hermano. La Biblia tiene un mensaje total, un mensaje central. Usted no puede tomar un versículo, hermanos, un solo versículo de la Biblia, y hacer una doctrina con un solo versículo de la Biblia. Ni usted, ni yo, ni nadie podemos hacer eso, hermano. Ahora, yo sé que gente lo hace, pero no se puede sacar un texto de su contexto y usarlo como un pretexto para apoyar algo que yo creo.
Es que yo digo que así es. Y luego sacamos ese texto de ahí, hermano, del demás contexto. Y así es como se han hecho muchas falsas doctrinas, hermano. Cuando, hermanos, algo no podamos entenderlo en la Biblia, el problema no es de la Biblia. El problema es de nosotros, hermanos. Mucha gente dice, es que la Biblia se contradice, pastor. Es que la Biblia no es cierto, hermanos. La Biblia no se contradice. Lo que se contradice, donde está la contradicción es en nuestra propia mente, hermanos. Pero la Biblia no se contradice, hermanos. De hecho, si nosotros, hermanos, es lo que le estaba leyendo ahorita, si encontramos un pasaje de difícil entender, que nos sea difícil entenderlo, podemos ir a otros pasajes bíblicos que hablan de una forma similar, y de esta forma, hermanos, podemos nosotros, ese otro pasaje bíblico va a arrojar luz sobre ese otro pasaje que no podemos entender. Y así es como se puede entender completamente el mensaje de la Biblia. Entonces tenemos, pues, hermanos, que Dios nos ha dado, hermanos, su revelación de una forma divina en forma presente. La forma divina en forma presente. Y tenemos este libro, hermanos, de forma presente, pero luego también tenemos que este libro es divino. Entonces aquí tenemos la forma divina en forma presente. Lo que tenemos en la Biblia son las palabras divinas de Dios, hermano. Por eso le llamamos la palabra de Dios. Entonces ese mensaje de la Biblia, esa revelación que ha hecho Dios de sí mismo a través de su Biblia, a través de la Biblia, se le llama la revelación escrita de Dios. Grábeselo eso. La revelación escrita de Dios. Y esa revelación nos ha venido de una forma comprensible en su lenguaje literal. En otras palabras, lo que la Biblia dice es lo que quiere decir. Otra vez, lo que la Biblia dice es lo que quiere decir. Es el lenguaje literal, hermanos. Pero luego, número 2, la Biblia también es comprensible en su lenguaje figurado. La Biblia tiene esos dos lenguajes, lenguaje literal y lenguaje figurado, hermano. Ahora, nosotros tenemos que poner mucha atención, hermanos, en qué es lenguaje literal y qué es lenguaje figurado. Le digo por qué, porque si no nos vamos a confundir. Vamos a pensar que el lenguaje, cuando está hablando del lenguaje figurado, es del lenguaje literal, y cuando está hablando del lenguaje literal, es lenguaje figurado. Y esa es la razón de por qué, hermanos, han nacido muchas sectas religiosas. Porque confundieron los lenguajes. Cristo dijo que va a venir al mundo. Y si no tenemos cuidado, en el pasaje que estamos leyendo, podemos nosotros pensar que está hablando Jesús de una forma figurada cuando Él está hablando de su venida en forma literal. ¿Sí me está siguiendo? He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿En qué lenguaje estaba hablando el profeta Isaías? ¿Lenguaje literal o lenguaje figurado? Literal. ¿Seguros? ¿Alguien tiene otra opinión? Era el lenguaje literal, hermano. Ahora, ¿qué quiere decir literal? Bueno, que así como Isaías lo está diciendo, así iba a suceder. Ay, hermana Marta. Lo bueno que no fue el celular. Lenguaje literal. La Virgen realmente, una doncella, una joven virgen, literalmente concebiría en su vientre literalmente y daría a luz un hijo literalmente.
así como Isaías lo está diciendo. Entonces, no es lenguaje figurado, es lenguaje literal. Entonces, si nosotros lo metemos no, pues que es lenguaje figurado, nos vamos a meter en graves problemas de interpretación bíblica. ¿Cómo que el lenguaje figurado? Entonces vamos a ver un poquito, hermanos, no sé si el tiempo, bueno, lo permita, son las 11 ya, 11:10, sobre el lenguaje figurado en la Biblia. Frecuentemente, hermanos, los falsos maestros de la Biblia, oiga bien esto que le voy a decir, frecuentemente los falsos maestros de la Biblia echan mano de su lenguaje figurado para confundir a los cristianos. Dice eso, ¿cómo lo manejan? Ahora dice, hermano, ¿eso es válido? Pues no, pero así lo hacen. Los falsos maestros de la Biblia, hermanos, y eso lo hacen con mucha frecuencia, echan mano de un lenguaje figurado para confundir a los cristianos. Pero si nosotros analizamos con cuidado cada figura literaria en la Biblia, veremos que no hay ninguna dificultad en entenderlas, de modo que estudiaremos algunas formas del lenguaje figurado. Es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a entrar al lenguaje figurado. Yo sé, hermano, que esto, hermano, no lo hemos visto, creo que no lo hemos visto aquí en la iglesia, pero entonces voy a tratar de explicarlo lo más así sencillo que pueda, y usted también ponga mucha atención, porque yo no soy muy bueno para explicar. Mire, hay una palabra en lenguaje figurado en la Biblia, y esta se llama figura literaria. Se le llama el símil. Es así como el doctor símil, ¿verdad? Símil. Esa es una figura literaria y está en la Biblia, hermano. Ahorita vamos a dar un ejemplo de ello. Ahora, esto, hermanos, significa dos ideas que normalmente no tendrían ninguna relación entre sí si las asocia en algún punto específico por medio de la expresión ¿cómo? ¿Cómo? Esa es la expresión que asocia las dos figuras literarias o las dos ideas, la expresión ¿cómo? Es por ejemplo, como por ejemplo, o miren, ¿qué le menciono? Bueno, allá estaba una casa, nosotros usamos la palabra igualita, una casa igualita a esta, o una casa como esta. ¿Sí? Usted está asociando las características físicas o distintivas de aquella casa, las está mirando acá en esta otra casa. Y usted dice, allá había una casa como esta otra casa, o similar. De ahí viene la palabra símil, similar. Entonces son dos ideas. Ahora en la Biblia tenemos objetos, tenemos ideas también muy parecidas, similares. Entonces, un buen ejemplo de esto, lo vamos a ver ahorita, lo tenemos en Proverbios 26:1. Vaya conmigo. Ahí tenemos un símil. ¿Qué dice Proverbios 26:1? Como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. Ahí está. Algo similar. Como no conviene la nieve en el verano, porque supone que en el verano pues ya son las cosechas y todo esto, no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega. ¿Y sabe por qué? Porque la cosecha se pudre. Normalmente nosotros allá en Guerrero, hermanos, cosechábamos el maíz en diciembre. Pero en diciembre en Guerrero no llueve para nada, hermano.
ni se nubla siquiera, no cae nada de agua. Entonces así el maíz no se pudre ahí en la mata de maíz y uno puede piscarlo, puede cosecharlo sin ningún problema y amontonarlo mientras lo encostala para acarrearlo a la casa. Y no hay ningún problema porque no hay lluvia. Pero si hubiera lluvia, ¿qué problema sería, hermanos? El maíz se pudriría, la mazorca se pudriría. Entonces, hermanos, dice aquí, así como no conviene, dice, la lluvia en la cosecha, así no conviene al necio la honra, porque lo va a perjudicar. Una persona sin poner a trabajar 5 sentidos, si va a trabajar su mente necia, dice, no conviene que lo honres, porque lo vas a afectar. En lugar de beneficiar, lo vas a perjudicar. Porque si es necio, pues más se va a crecer, hermano. No, pues sí. Entonces dice, esa es una palabra símil. Dice, como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. Otros pasajes que contienen símiles son Génesis 13:16, por ejemplo. Vamos ahí, hermanos. Génesis 13:16. Son ejemplos para que nos demos una idea de esta figura que encontramos en la Biblia. Génesis 13:16. ¿Alguien lo puede entender? ¿Alguien lo puede leer, digo? Bueno, y entender también. Ahí está también aplicada esta figura literaria, la palabra símil. ¿Qué dice Génesis 13:16, hermano? ¿Sí nota la palabra cómo? La promesa de Dios a Abraham es, y haré tu descendencia ¿cómo? Como el polvo de la tierra. ¿Cómo es el polvo de la tierra, hermanos? No, sí, pero ¿cómo es, hermano? ¿Es poquito, es muchito, es mucho? Entonces tenemos que entender, hermanos, que la descendencia de Adán sería mucha descendencia, así como el polvo de la tierra. Hay otro pasaje también que dice que haría su descendencia como las estrellas del cielo. ¿Sí me está siguiendo? Entonces, siempre que aparece la palabra como, es una palabra que nos está dando a entender que es algo similar. Bueno, tenemos aquí la descendencia de Abraham, o tenemos aquí el polvo, y tenemos aquí la descendencia de Abraham. La descendencia de Abraham sería como el polvo de la tierra. O sea, mucha descendencia. Una descendencia vasta, una descendencia. Nadie puede contar el polvo de la tierra. Nadie podría contar la descendencia de Abraham. Entonces, hermanos, ahí está la palabra. Otro ejemplo, Jueces 7:12. Avance conmigo, por favor. Jueces 7:12. Jueces. ¿Alguien tiene Jueces 7:12? Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle y eran langostas en multitud. ¿Verdad que no dice así? Dice, eran ¿cómo? No eran langostas, eran personas. Eran madianitas, eran amalecitas, eran hijos del oriente, eran soldados, eran guerreros. Pero dice el escritor de Jueces que estaban tendidos, hermanos, en el valle como
langostas. Entonces es una palabra símil, similitud, similares a langostas. Parecían langostas porque eran muchos, entonces parecían langostas no tenían el aspecto de langostas tampoco. Estaban tendidos como langostas. Eran muchos, era una cantidad inmensa de soldados, de gente, mano, ahí armada para la batalla. Entonces note la palabra siempre, cuando usted lea la Biblia, la palabra como, porque esa es ahí donde aplica la palabra símil o similar o similitud. Luego hay otra figura literaria, la metáfora. La metáfora. Dos palabras que normalmente no tendrían ninguna relación entre sí, se les asocia por medio de una afirmación, la cual asegura que una cosa es la otra. Mateo capítulo 5, versículo 14. Ahí tenemos una metáfora, hermano. Mateo 5, 14. Mire, y lo hemos predicado tantas veces esto, hermano, pero aquí está la asociación de dos palabras. Dos palabras que normalmente no tendrían ninguna relación entre sí, se les asocia por medio de una afirmación, la cual asegura que una cosa es la otra. Vosotros sois la luz del mundo. Ahí Cristo está asociando, hermanos, a la luz del mundo con los cristianos, con los hijos. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Y hermanos, realmente, ahora, ¿por qué Cristo lo hace así? Porque yo creo que ese es el plan de Él, esa es su voluntad de Él. Y para que lo entendiéramos y lo aceptáramos de una forma, Él dice, ustedes son la luz del mundo. Ahora, Él está en toda su autoridad para decidir que nosotros seamos la luz del mundo. Y si Él dice que somos, pues deberíamos ser. ¿Verdad, hermanos? Pero Él lo afirma así, dice, ustedes son. Asocia dos palabras, la luz con los cristianos. Hermanos, dos palabras o dos cosas que no tienen nada que ver una con la otra, pero por esta afirmación de Cristo, hermanos, pues ya encontramos la relación y podemos hacer toda una enseñanza de este versículo, de los beneficios de la luz y cómo nosotros pudiéramos como cristianos y debemos como cristianos pues alumbrar el camino de los demás y ser un ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces, vosotros sois la luz del mundo. Claro que no somos la luz literal, hermanos. Eso también es un sentido figurado, hermanos. No somos la luz literal, que quiere decir que nos vamos a aprender, vamos a echar gasolina, nos vamos a aprender. Soy la luz del mundo, voy a aprender, me voy a subir a un edificio para alumbrar a todos. No, hermano. En un sentido figurado, cada cristiano es la luz del mundo, amén, y debes dar un buen testimonio del poder de Dios en nuestras vidas y a enseñar a otros la palabra de Dios, mostrar a otros el camino, porque es lo que hace la luz nos facilita el andar, nos enseña el camino a seguir, nos evita peligros. Por eso la Biblia también habla en Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra, y ese también es un sentido figurado, hermano. Una lámpara, la Biblia no tiene forma de lámpara. ¿Sí me está siguiendo, hermano? ¿Cómo es hay lámparas de diferentes formas y tamaños? Y la Biblia pues tiene forma de libro. Pero en un sentido figurado, la Biblia es una lámpara porque ilumina nuestro camino para que nosotros andemos sin tropezar.
Y hermanos, ese es el asunto. Y aquí es donde muchos tuercen la escritura, dice la Biblia, para su propia perdición. Entonces, claro que no somos la luz literal. No vamos a alumbrar como un mechón prendido en ninguna manera. Pero sí vamos a dar un buen testimonio de el mensaje de Dios. Ahora, metafóricamente somos los que alumbramos espiritualmente a un mundo sumido en tinieblas, lleno de maldad, lleno de pecado y de problemas espirituales. En Juan hay otro ejemplo, Juan 10:7, vaya conmigo, hermanos, por favor. Y en Juan 15:1 encontramos otros dos ejemplos de cómo Cristo está hablando metafóricamente, usando dos palabras, uniendo dos palabras por medio de una afirmación y palabras que de otra forma no tendrían ningún sentido. Juan 10:7, lo dijimos, ¿verdad? Juan 10:7. ¿Qué dice ahí? Juan 10:7, alguien que lo pueda leer. Él emplea aquí dos palabras, hermano, hablando metafóricamente, o también diríamos figuradamente, o simbólicamente. ¿Ya las descubrieron las dos palabras? La palabra puerta y la palabra, ¿mande? Ovejas. Yo soy la puerta. Ahora, ¿por qué Cristo emplea este lenguaje, hermano? ¿Por qué Cristo emplea este lenguaje figurado? ¿Por qué no decir yo soy Jesús? ¿Sabe por qué? Porque la Biblia está escrita, ya dijimos, en un lenguaje que podamos entender. ¿A través de qué entró usted esta tarde, esta mañana a este templo, hermano? ¿A través de qué? A través de una puerta. Fácil. Por eso Cristo dice, yo soy la puerta. Por así decirlo, yo soy la entrada al cielo. Soy la entrada al cielo. Dice, yo soy la puerta ¿de quién? De las ovejas. ¿Quiénes son las ovejas? Pues los cristianos, hermano. El verdadero Hijo de Dios. Esa es una oveja, no es un chivo. Es una oveja. Dice Cristo, yo soy la puerta, yo soy la entrada de las ovejas, de los verdaderos cristianos. Por eso otro pasaje dice, mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Estoy viendo el versículo 27, 28, de aquí mismo, de Juan 10. Entonces, hermano, aquí está, de hecho el 27 también está la misma frase. Dice, mis ovejas. Eso se llama metáfora. Realmente Cristo no estaba refiriéndose a ovejas literales, hermano. Aunque sí las había en aquel tiempo, y por eso es que Jesús les está hablando así, porque Él está hablando, le está predicando, le está enseñando a gente, hermanos, que conocían la puerta por entrar a las ovejas al redil, conocían las ovejas, conocían lo que Jesús estaba, las palabras que Él estaba empleando, y por eso es que Él les está enseñando con esas palabras, para que la gente entendiera. No, sí, pues así como las ovejas entran por la puerta del redil, así yo puedo entrar a través de Jesús, y etcétera, etcétera. Lo dice, mis ovejas oyen mi voz. Dice, mis hijos, mis verdaderos hijos van a oír mi voz, y yo las conozco y me siguen. Así como las ovejas seguían y escuchaban la voz del pastor y lo seguían. Así dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Verdad que? Por eso es que Jesús, hermano, fue tan buen maestro y tan gran predicador, porque Él no le daba pena poner esos ejemplos, hermano, así, y hablar a la gente un lenguaje sencillo, de tal forma que la gente pueda entender. Bueno, pues, ¿para qué nos serviría hablar un lenguaje alto y acá, si la gente no va a entender? ¿Sí me está siguiendo, hermano?
Entonces, ahí está el asunto. Juan 15:1. Mire, hay otro ejemplo aquí, Juan 15:1. Estamos viendo la figura literaria de la metáfora. Juan 15:1. ¿Ya lo encontró? Yo soy la vid verdadera. ¿Qué es una vid? ¿Qué es una vid? Tiene que ver con las uvas, tiene que ver con las plantas, tiene que ver con... Y Cristo dice, yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el labrador, el que cuida la vid, el que trabaja en la vid. Ahora, Cristo está diciendo, ahora en el versículo 2, otra vez, otra, ¿cómo se dice? Otra ilustración dice, todo pámpano que en mí no lleva. Cristo está hablando aquí metafóricamente, figuradamente, hermanos. Dice, todo pámpano que en mí no lleva. Y cuando dice pámpanos, se está refiriendo a los cristianos, otra vez. Pero dice, si como cristiano estás en mí, no llevas fruto, bueno, y sigue hablando metafóricamente. Entonces, hermanos, eso es la metáfora. Otra vez la definición. Dos palabras que normalmente no tendrían ninguna relación entre sí si se les asocia por medio de una afirmación, la cual asegura que una cosa es la otra. Llevamos dos figuras literarias. Estamos hablando del lenguaje figurado. La ironía. ¿Sabe usted qué es la ironía? Cuando usted habla irónicamente, no tiene nada que ver con la ira, ni con la gritería. La ironía, hermanos, cuando se expresa una idea mediante el uso de su sentido contrario. Por ejemplo, sí, yo estoy bien contento. ¿No me ves cómo estoy de contento? Cuando realmente usted está enojado. Pues dice, ¿a poco no me ves que estoy bien contento? Usted está hablando irónicamente, cuando realmente se sabe que está enojado por algo que hicieron. Por ejemplo, su niño no le hace el mandado que usted quería que le hiciera, o hace una travesura. Y sí, yo estoy bien contento por lo que acabas de hacer. Mira, me estoy bien contento. Usted está hablando irónicamente, y a veces usamos la ironía y nos damos cuenta. Cuando se expresa una idea mediante el uso de su sentido contrario, con el propósito de señalar lo absurdo de tal idea, es lo que llamamos una ironía. Job 12:2. Mire cómo la emplea Job 12:2. Vamos a darnos cuenta aquí, para que, hermanos, al leer la Biblia nosotros vayamos sabiendo, hermanos, el lenguaje en el que está escrito lo que estamos leyendo. Job 12:2 le dije. 12:2. Alguien que lo lea, por favor. Job está hablando irónicamente aquí. Dice, ahora lo estaban reprendiendo, hermanos, y luego dice, respondió entonces Job diciendo, ciertamente vosotros sois el pueblo y con vosotros morirá la sabiduría. O sea que, en otras palabras, ustedes son la mera crema y nata. ¿Cómo de que no? Nomás le faltó que dijera eso, ¿verdad? ¿Cómo de que no? Dice, también yo tengo entendimiento como vosotros.
no soy menos que vosotros. Le está diciendo Job a la gente. Dice, ciertamente vosotros sois el pueblo y con vosotros morará la sabiduría. Sí, cómo no. Luego, irónicamente, tenemos otra en Reyes, primero de Reyes 18:27. Vaya conmigo allá, por favor, hermano. Primero de Reyes 18:27. Cuando Elías está, hermanos, burlándose de los profetas de Baal. Y mire cómo les dice una forma irónica. Primero de Reyes 18:27. Dice, y aconteció al mediodía que Elías, ¿qué hermanos? Se burlaba de ellos diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es. Sí, cómo no. Quizá está meditando. Sí, cómo no. Agréguele eso y lo voy a entender más fácil. Es que yo no puedo agregarle a la Biblia. Bueno, no le agregue entonces. Dice, o tiene algún trabajo. Sí, cómo no. O va de camino. Ya se lo agregó, ¿verdad? Tal vez duerme y hay que despertarle. O sea, todo irónicamente. Porque realmente eso no era verdad. Baal, hermanos, Baal, en primer lugar, hermanos, no era Dios. En segundo lugar, no estaba meditando. En tercer lugar, no estaba trabajando. En cuarto lugar, no iba de camino. En quinto lugar, no dormía. Y en sexto lugar, no había por qué, no podían despertarle porque era un ídolo mudo. ¿Sí me explico, hermano? Entonces, Elías está hablando, hermanos, irónicamente. Está metido en la ironía y les está predicando irónicamente. Entonces, ahí la otra vez la definición. Cuando se expresa una idea mediante el uso de su sentido contrario con el propósito de señalar lo absurdo de la idea. No, si no me ves que estoy bien feliz. Cuando usted sabe que está enojado, ¿verdad? No está feliz, está echando chispas, pero lo dice irónicamente. Y ese lenguaje lo encontramos en la Biblia, hermanos. El símil, lo que es similar, la metáfora, también, hermanos, lo que es de una forma ilustrativa o figurado, la ironía, que lo acabamos de ver, y hay otra, hermanos, que les quiero dar también, hermano. Hay otras dos nada más y ya nos vamos, hermano. La hipérbole. ¿Qué es hipérbole? Ahí le va. Cuando se dice lo contrario a lo que se quiere decir. Por ejemplo, este chofer maneja el autobús a paso de tortuga. Este chofer maneja el autobús a paso de tortuga. Esta expresión, hermano, es una exageración con el propósito de resaltar una idea. El chofer va, hermanos, a todo lo que da, hermano. Pero usted dice, este chofer maneja el autobús a paso de tortuga. Difícilmente un autobús correrá igual a una tortuga, hermano. Pero el que dijo esto quiso enfatizar la lentitud con que se manejó el autobús a paso de tortuga. Se está exagerando realmente, hermanos, lo que se está queriendo decir. A esto lo llamamos hipérbole. En Deuteronomio 1:28 tenemos un ejemplo. Vaya conmigo a la Biblia. Deuteronomio 1:28. Mire lo que dice ahí. Ahí está esta figura literaria de la hipérbole. Deuteronomio 1:28. ¿Qué dice, hermanos? ¿A dónde subiremos?
Las ciudades grandes y amuralladas, ¿hasta dónde, hermanos? ¿En verdad los muros llegaron hasta el cielo? No. No, pero se estaba exagerando lo que se quería expresar, hermano. Se estaba exagerando que llegaban al cielo. Cuando ellos las miraron bien altas, las murallas, los muros, no, estaban, creo que se les quedaron viendo así, y más se pararon ahí cerquitas, ahí abajo de los muros. Pues no, hombre, hermano, para ver así, pues casi se pierden con el cielo. Pero realmente los muros no llegaban hasta el cielo. Eso se le llama hipérbole, hermano. Cuando se usa una exageración con el propósito de resaltar una idea. Por ejemplo, se cayó para abajo. Es una hipérbole, hermano. Primero que se caiga para arriba, hermano. ¿Verdad? Pero usted está exagerando. Se cayó para abajo y se rompió toda la cara. Aunque no se rompió ni un hueso, hermano. Pero usted está exagerando la caída de esta persona. Se rompió toda la cara. Y tal vez se sacó sangre de un diente o algo, pero no se rompió toda la cara. Y ahora encontramos que se habla de ciudades grandes y amuralladas en este versículo hasta el cielo. Génesis 15:5. Nada más este ejemplo de esto ya. Génesis 15:5, hermano. Miren lo que encontramos ahí en Génesis 15:5. También encontramos una exageración, una hipérbole. Dice Génesis 15:5. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Es una hipérbole. Cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Pues ¿cuándo terminamos de contar las estrellas, hermano? Ahora aquí en la ciudad es fácil porque nomás se ven como 2 o 3. Y a veces no son ni estrellas, son las lámparas, hermano. Un avión que pasó. Pero usted se va, hermano, fuera de la ciudad, va a un rancho aquí afuera, hermano, de Saltillo, y usted mira para el cielo en la noche. Y hermano, cuéntelas si puede. No se pueden contar. Ahora, esa es una idea exagerada también aquí. La última, y nos vamos, me llaman. Miren, la personificación. Estamos hablando del lenguaje figurado en la Biblia, hermano. Ese es lo que estamos estudiando. El lenguaje figurado, la personificación. Este tipo de figura literaria acontece cuando se le atribuyen características personales a los animales, plantas o cosas inanimadas. Personificación. Otra vez, esta figura literaria acontece cuando se le atribuye características personales a los animales, plantas o cosas inanimadas. Por ejemplo, en Isaías 55:12. Alguien búsquelo, por favor, y léalo. Isaías 55:12. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. ¿Qué? Los montes y los collados levantarán canción. ¿A poco los montes y los cerros cantan? No. Yo nunca he visto que esa montaña esté cantando. Alaba. Si me ves al indio cantando, alabaré, alabaré, alabaré. No, pues nos desmayamos del susto, hermanos. Pero lo que está usando aquí Isaías es una figura literaria que se llama personificación. Se le están atribuyendo a los montes características humanas, que los montes y los collados cantan. También los árboles aplauden. ¿Sí dice así? Los montes harán palmadas. Aplauden. Nunca he visto un árbol aplaudir, hermano. Los que aplauden son las personas, pero se les está dando
características de unas personas para que sepamos o entendamos el regocijo que hay ahí. Ahora, es claro que los montes no pueden cantar, ¿verdad, hermanos, que sí? Es claro que los montes no pueden cantar, pero aquí dice que cantan. Ahora, otros casos de personificación están en Lucas 19:40, si va conmigo por favor, hermanos. Lucas 19:40. Vea que dice ahí, Lucas 19:40. Las piedras clamarían. Si estos callaran, las piedras clamarían. Eso se llama personificación. Las piedras nunca claman, pero Cristo está llevando esto a la personificación. Si estos se callan, las piedras van a gritar, entonces van a clamar. Personificación. Jueces 9:8. Jueces 9:8, hermanos. Jueces 9:8. Estamos en la figura literaria que se llama personificación. Jueces 9:8. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Los árboles no pueden moverse, no van, no eligen rey y no hablan tampoco, pero se les están atribuyendo características personales o personificaciones para enseñarnos algo ahí. Versículo 9. Mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grandes sobre los árboles. El olivo está hablando. Los árboles no hablan, hermano. Luego dice, el versículo 10, dice, y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Los árboles no hablan. Respondiendo la higuera, y respondió la higuera, ¿he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles? La higuera no habla. Dijeron luego los árboles a la vid, hermano, ya, hasta ahí. El pasaje sigue, para seguir vamos a parar. Hermanos, todo esto, hermanos, es personificación. Porque usted puede leer el pasaje, alguien puede leer el pasaje, yo sé que usted no, pero alguien puede, ¿a poco aquí los árboles hablaban? ¿Y por qué los árboles hoy no hablan? Y alguien puede tener esa duda, hermano, y decir, ¿y por qué los árboles? Ahora, si aquí los árboles platicaban, ¿por qué los árboles hoy no platicarán? Esa es la causa del pecado, yo creo. Y hacer toda una herejía por no entender que es una figura literaria. ¿Me está siguiendo, hermano? Y eso sucede. Entonces, ahí vamos a pararle, hermanos, con esto. Y hermanos, nada más esas cuatro cosas, hermanos, sobre esto, para que nosotros entendamos, hermano, que en la Biblia tenemos esto. Ahora, la Biblia es comprensible, hermanos, en su lenguaje figurado. El símil, la metáfora, la ironía, la hipérbole. Hay otras figuras como el pleonasmo y no me acuerdo qué más. Pero hermanos, ahí vamos a dejarle en esta mañana. Vamos con el texto, hermanos.